La narrativa dominante durante años presentó a Bank of America como una de las instituciones más escépticas y resistentes frente a los metales preciosos. Su postura pública se apoyaba en la idea de que el oro y la plata cumplían un papel marginal dentro del sistema financiero moderno, relegados a una función defensiva menor y prescindible. Ese marco conceptual es el que se rompe de forma abrupta en el momento que analiza este documental. Lo que se describe no es un simple ajuste técnico ni una revisión rutinaria de proyecciones. Se trata de un giro que el propio mensaje interpreta como una rendición. Una institución central del sistema financiero occidental, históricamente alineada con los mercados de papel, reconoce de manera explícita que los supuestos anteriores han dejado de ser sostenibles. El lenguaje utilizado marca una frontera clara entre el antes y el después y sugiere que las fuerzas que operan en el mercado ya no pueden ser contenidas mediante narrativas tradicionales. Este cambio de postura no surge en el vacío. Aparece en un contexto de tensiones crecientes entre los mercados financieros basados en derivados y la realidad física de los metales. La señal que emite Bank of America es leída como una admisión tácita de que algo estructural se ha roto. El discurso deja de minimizar el papel de los metales preciosos y comienza a tratarlos como un componente central dentro de un escenario de inestabilidad más amplio. La importancia de este momento no reside únicamente en quién lo dice, sino en lo que implica. Cuando una entidad de este tamaño modifica públicamente su visión, el mensaje trasciende el análisis de precios. Indica que los riesgos acumulados han alcanzado un punto en el que ya no pueden ser ignorados ni desplazados hacia el futuro. Según la interpretación presentada, esta rendición no es estratégica ni oportunista, sino forzada por la presión de un sistema que se acerca a sus límites operativos. La revisión más visible de este giro se manifiesta en los nuevos objetivos asignados al oro y en la forma en que Bank of America redefine su lugar dentro de las carteras. El documento describe que la institución eleva su precio objetivo oficial del oro hasta los $4,538 por onza, una cifra que no solo supera máximos históricos previos, sino que redefine el rango de valoración aceptable dentro del sistema financiero tradicional. El cambio no es marginal ni simbólico. Representa una ruptura con décadas de supuestos conservadores. Más significativo aún es el replanteamiento del peso que el oro debería ocupar en las carteras. Bank of America pasa de una recomendación histórica de entre 0 y 5% a una asignación que oscila entre el 20 y el 30%. Esta reconfiguración implica un reconocimiento implícito de que los activos tradicionales ya no ofrecen la protección ni la estabilidad que se les atribuía. El oro deja de ser presentado como un seguro opcional y pasa a ocupar un rol estructural dentro de la preservación de capital. La narrativa sugiere que este ajuste no responde a una oportunidad táctica, sino a una reevaluación profunda del entorno financiero. Al elevar simultáneamente el precio objetivo y la proporción recomendada, el mensaje transmite que el riesgo sistémico ha aumentado de forma sustancial. No se trata de anticipar una subida puntual, sino de asumir que el marco monetario vigente enfrenta tensiones que obligan a revalorizar los activos físicos. Este cambio también redefine la relación entre confianza y refugio. Al recomendar una exposición tan elevada, Bank of America estaría reconociendo que la función defensiva del oro se ha transformado en una necesidad estructural. En la lectura presentada, esta postura equivale a aceptar que la estabilidad del sistema ya no puede darse por sentada y que el oro vuelve a ocupar un lugar central como ancla frente a un entorno cada vez más incierto. El giro más contundente se expresa en las proyecciones asociadas a la plata, donde el mensaje abandona cualquier ambigüedad. Bank of America introduce dos objetivos de precio que, según la lectura presentada, funcionan como una admisión explícita de un escenario extremo. Por un lado, se establece una proyección de $135 por onza, basada en la relación observada en 2011. Por otro, se plantea un objetivo de $309, sustentado en la relación registrada en 1980. Ambas cifras se presentan no como ejercicios teóricos, sino como referencias históricas que el propio banco considera nuevamente relevantes. La inclusión del nivel de $309 es especialmente significativa. No se trata de un rango moderado ni de una hipótesis conservadora, sino de un reconocimiento de que la plata podría experimentar un movimiento que desborde los límites psicológicos del mercado actual. En el relato del documental, esta cifra funciona como una señal de alarma institucional. Un banco que durante años minimizó la plata como activo estratégico, ahora admite que los desequilibrios acumulados pueden traducirse en una revalorización de magnitud extraordinaria. La interpretación que se ofrece es clara. Estas proyecciones no responden a optimismo ni a una súbita afinidad por los metales, sino a la constatación de que la estructura del mercado está tensionada.
Al vincular los objetivos a ratios históricos, Bank of America estaría reconociendo que las distorsiones actuales no pueden resolverse con ajustes menores. La plata deja de ser tratada como un subproducto volátil del oro y pasa a ser presentada como un punto crítico dentro del sistema. En este contexto, los objetivos de 135 y 309 dólares no se leen como predicciones aisladas, sino como un reconocimiento implícito de que el precio actual no refleja la realidad subyacente. El mensaje sugiere que el banco está preparando el terreno para un escenario en el que la plata deje de cotizar bajo las reglas tradicionales del mercado de papel, anticipando una ruptura que ya no puede ser contenida. El relato avanza hacia una explicación clave. Este cambio de discurso no nace de una reevaluación voluntaria, sino de una situación de presión creciente en el mercado físico. Según la interpretación presentada, Bank of America no actúa por convicción, sino porque se encuentra atrapado ante una dinámica que amenaza con desbordar la estructura del sistema. La narrativa describe una catástrofe inminente en la oferta física de metales, que obliga a reajustar precios y expectativas. Uno de los factores centrales es la previsión de un colapso en la producción minera global. El mensaje señala que la capacidad de extracción enfrenta una combinación de agotamiento y costos crecientes, lo que reduce de forma estructural la disponibilidad futura de metal. En este contexto, los precios anteriores dejan de ser funcionales, ya que no incentivan la continuidad ni la expansión de la producción. El aumento proyectado se presenta como una necesidad operativa, no como una apuesta especulativa. A esta presión se suma el encarecimiento sostenido de los costos. La narrativa sostiene que la industria minera ya no puede operar bajo los supuestos de bajo costo que dominaron décadas anteriores. Extraer metal requiere más capital, más tiempo y más riesgo, lo que empuja el umbral de rentabilidad a niveles mucho más altos. Bank of America, al reconocer este escenario, estaría admitiendo que el precio debe ajustarse para reflejar esta nueva realidad. El mensaje central es que el banco se ve forzado a reconocer una verdad incómoda. El mercado físico impone límites que el mercado de papel no puede ignorar indefinidamente. La rendición descrita no es ideológica, sino matemática y logística. Ante una oferta que se contrae y costos que escalan, el sistema se ve obligado a aceptar precios que antes habrían sido considerados impensables. El análisis se desplaza entonces hacia el que se presenta como uno de los catalizadores más poderosos de este proceso, la expansión monetaria de China. Según el relato, el país ha incrementado su oferta monetaria M2 en una magnitud sin precedentes, añadiendo 48 billones de yuanes al sistema. Esta cifra se describe como aproximadamente el doble de toda la oferta monetaria M2 de Estados Unidos, lo que subraya la escala del movimiento y su potencial impacto global. La narrativa enfatiza que esta creación de liquidez no sigue el mismo patrón observado en las economías occidentales. Mientras que en Estados Unidos gran parte del dinero recién creado se canaliza hacia activos financieros, acciones y derivados, en el caso de China, el enfoque sería radicalmente distinto. El mensaje sostiene que Pekín utiliza esta liquidez para transformar moneda fiduciaria en activos físicos y estratégicos. Dentro de esta estrategia, los metales ocupan un lugar central. El documental afirma que China estaría utilizando su capacidad de emisión monetaria para adquirir petróleo, cobre, oro y, de manera destacada, plata. La lógica presentada es directa. El papel puede imprimirse sin límite, pero los recursos físicos no. Por ello, la prioridad no es preservar el valor del yuan en términos financieros tradicionales, sino convertirlo en activos tangibles que aseguren suministro y control material. Este comportamiento introduce una presión constante sobre los mercados físicos. Al describir esta dinámica, el relato plantea que la expansión monetaria china no es inflacionaria en el sentido clásico interno, sino extractiva a nivel global. Al intercambiar liquidez por recursos, China estaría drenando inventarios físicos y trasladando el impacto al resto del sistema, intensificando las tensiones que ya enfrentan los mercados occidentales de metales. A partir de esta dinámica, el documental introduce el concepto de un bid ilimitado en el este. La idea central es que, para China, el precio deja de ser el factor determinante en la adquisición de plata. Al contar con la capacidad de crear yuanes de forma prácticamente infinita, el límite no se define en términos monetarios, sino en términos de disponibilidad física. El objetivo no es optimizar el precio de entrada, sino asegurar la posesión de onzas reales. Esta lógica altera por completo el funcionamiento tradicional del mercado. En lugar de un comprador sensible al precio, aparece un actor dispuesto a absorber oferta de manera constante, independientemente de las cotizaciones occidentales. El mensaje sostiene que mientras exista metal disponible, habrá demanda, porque el costo en yuanes no representa una restricción real. En este esquema,
el precio se convierte en una variable secundaria frente a la prioridad estratégica del suministro. La consecuencia directa de este comportamiento es una presión asimétrica sobre el mercado global. Mientras los mercados occidentales siguen anclados a señales de precios del sistema de papel, en el este se estaría operando bajo una lógica distinta, centrada en el volumen físico. El resultado es una transferencia silenciosa de metal desde un sistema que valora contratos y promesas, hacia otro que valora posesión y control material. El documental plantea que este bid ilimitado actúa como una fuerza constante que no se apaga con correcciones ni retrocesos temporales. Cada unidad de plata que aparece en el mercado físico encuentra un comprador dispuesto, no por expectativa de ganancia inmediata, sino por necesidad estratégica. Esta dinámica, según la narrativa, refuerza la idea de que el equilibrio anterior ya no existe y que el precio occidental se ve forzado, tarde o temprano, a ajustarse a una realidad dictada por la escasez física y la demanda incondicional. El foco se desplaza entonces hacia la posición de los bancos occidentales, descrita como el punto más frágil de todo el sistema. El documental afirma que estas instituciones mantienen una posición corta neta en plata, estimada en 4.400 millones de onzas. Esta cifra no se presenta como una abstracción financiera, sino como una magnitud que debe compararse con la realidad física del mercado para comprender su gravedad. La referencia inmediata es la producción anual global de plata, situada en torno a los 800 millones de onzas. Bajo esta comparación, la posición corta equivale a más de 5 veces toda la producción mundial de un año completo. La narrativa insiste en que esta desproporción convierte el problema en uno matemático, no opinable. No existe un escenario operativo en el que semejante volumen pueda ser cubierto mediante oferta real sin provocar una dislocación extrema del precio. A partir de ahí, el mensaje introduce la idea de la imposibilidad de cobertura. Cada incremento de $1 en el precio de la plata se traduce, según el relato, en pérdidas de miles de millones para las entidades que sostienen estas posiciones. El sistema de papel puede absorber fluctuaciones normales, pero no está diseñado para soportar movimientos prolongados y sostenidos en un contexto de escasez física. El documental sostiene que esta estructura crea una trampa cerrada. Reducir posiciones requiere comprar, pero comprar impulsa el precio al alza, lo que amplifica las pérdidas. Mantener las posiciones implica exponerse a un mercado que ya no responde a los mecanismos tradicionales de contención. En este marco, los bancos quedarían atrapados entre dos resultados negativos, sin una vía de escape ordenada. La conclusión implícita es que el mercado de la plata ha alcanzado un punto en el que las cifras superan la capacidad del sistema financiero para gestionarlas de forma gradual. La posición corta deja de ser una estrategia y se convierte en un riesgo existencial. Según la narrativa presentada, esta es una de las razones centrales por las que instituciones como Bank of America se ven obligadas a ajustar públicamente sus proyecciones, reconociendo una realidad que ya no puede ser ocultada. El análisis continúa con una advertencia específica sobre la desconexión entre el mercado de papel y el mercado físico de la plata. El documental describe este fenómeno como una trampa deliberada, en la que el precio mostrado en pantallas no refleja el costo real de adquirir metal tangible. La referencia al llamado 80 Trap funciona como un símbolo de esta distorsión, señalando un nivel de precio que aparenta ser atractivo, pero que no corresponde a la realidad del suministro físico. Según el relato, quienes intentan convertir contratos o precios de referencia en metal real se encuentran con una situación distinta. Al contactar a distribuidores físicos, el costo efectivo por onza se sitúa muy por encima de la cotización del mercado de papel, alcanzando rangos significativamente más altos debido a primas en rápida expansión. Esta diferencia no se presenta como un fenómeno temporal, sino como evidencia de una fractura estructural entre ambos mercados. La narrativa sostiene que esta brecha cumple una función específica dentro del sistema. Al mantener un precio de papel artificialmente bajo, se genera la ilusión de que el mercado ofrece una oportunidad de salida. El mensaje implícito es que los poseedores de metal físico podrían verse tentados a vender, creyendo que el precio ha alcanzado un máximo razonable. Sin embargo, el documental plantea que esta señal es engañosa, ya que no considera la escasez real ni la demanda efectiva por metal entregable. En este contexto, la desconexión entre papel y físico se describe como una herramienta de contención. Mientras el mercado de contratos puede ajustarse mediante promesas y liquidaciones financieras, el mercado físico responde únicamente a inventarios reales. El documental afirma que esta divergencia revela la pérdida de control del sistema tradicional y que el precio de referencia ya no cumple su función histórica de equilibrar oferta y demanda reales. El relato se adentra finalmente en lo que describe como el acantilado de oferta de la plata,
un punto crítico que refuerza todas las tensiones previamente expuestas. El documental afirma que la producción minera global de plata se enfrenta a una caída estimada del 2% en el año en curso. En el contexto de los mercados de materias primas, esta contracción no se interpreta como un ajuste menor, sino como una señal de escasez severa, descrita directamente como una situación de hambruna. La gravedad de esta reducción se amplifica por la incapacidad del sistema para responder con rapidez. El mensaje subraya que el desarrollo de nuevas minas de plata requiere aproximadamente una década desde su descubrimiento hasta su entrada en operación. Esto implica que incluso si los precios subieran de forma agresiva, la oferta no podría incrementarse en el corto ni en el mediano plazo. La producción queda así atrapada en un desfase temporal que impide cualquier respuesta inmediata al aumento de la demanda. A esta rigidez estructural se suma lo que el documental denomina la falacia de la plata fácil. Según la narrativa, los yacimientos de alta ley y fácil acceso ya han sido explotados en gran medida. Lo que queda requiere mayores inversiones, más energía y más esfuerzo para obtener menores rendimientos. Este deterioro en la calidad de los recursos incrementa los costos y reduce la eficiencia, reforzando la presión alcista necesaria para sostener la producción. El análisis se completa con un factor adicional de vulnerabilidad. Se afirma que aproximadamente el 70% de la plata se produce como subproducto de la minería de otros metales. Esto significa que su oferta depende de la salud económica de sectores que no están directamente vinculados a la demanda de plata. En escenarios de desaceleración o crisis, la reducción de actividad en esos metales base podría recortar aún más la disponibilidad de plata, independientemente de su precio. En conjunto, el documental presenta este acantilado de oferta como una restricción dura e inelástica. La producción no puede expandirse al ritmo que exige la demanda, y cada uno de estos factores profundiza el desequilibrio. La escasez deja de ser una hipótesis futura y se convierte en una condición estructural que redefine las reglas del mercado. El cierre del análisis sitúa todos estos elementos dentro de un marco sistémico más amplio. El documental plantea que lo que está ocurriendo en el mercado de la plata no es un evento aislado, sino una manifestación de una reconfiguración profunda del sistema financiero. La acumulación de metal físico, la divergencia entre precios de papel y realidades materiales, y la presión sobre las instituciones se interpretan como síntomas de un mismo proceso. En esta lectura, la dinámica descrita equivale a una transferencia de poder económico. A medida que el sistema basado en promesas y derivados pierde credibilidad, el control se desplaza hacia quienes poseen activos físicos verificables. La plata y el oro aparecen como instrumentos de ese cambio, no por una función especulativa, sino por su carácter tangible en un entorno donde la confianza en el papel se erosiona. El documental sostiene que esta transformación no ocurre de manera abrupta ni declarada, sino de forma progresiva y silenciosa. Las instituciones ajustan discursos, revisan proyecciones y redefinen asignaciones, no para liderar el cambio, sino para adaptarse a él. La rendición de Bank of America se presenta así como una señal temprana de este desplazamiento, un reconocimiento implícito de que las reglas anteriores ya no garantizan estabilidad. El mensaje final describe un sistema en transición, donde la posesión de metal físico adquiere un rol central en la arquitectura financiera emergente. No se trata de una llamada a la acción ni de una promesa de ganancias, sino de una lectura estructural del momento histórico que se está desarrollando. Según el relato, quienes entienden esta dinámica no observan solo movimientos de precios, sino el surgimiento de un nuevo equilibrio, en el que el valor vuelve a anclarse en lo que existe, se entrega y se controla físicamente,